Hermanos y amigos, hoy no estamos frente a un mensaje cualquiera. Tenemos el privilegio de escuchar al pastor Armando Alducín, un siervo de Dios que ha dedicado su vida a proclamar la verdad de las Escrituras con pasión y claridad. Sus enseñanzas han inspirado a millones porque no se limitan a teorías, sino que tocan el corazón y confrontan nuestra realidad con la luz del Evangelio. El pastor Alducín nos recuerda que la Biblia no es un libro antiguo olvidado, sino la voz viva de Dios que responde a las preguntas más profundas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay después de la muerte? Con sencillez y sabiduría, nos guía para entender que solo en Cristo encontramos esperanza, propósito y eternidad. Prepárate para abrir tu mente y corazón, porque este mensaje puede transformar tu vida. Hemos llegado al final de esta serie, la conciencia después de la muerte. Esta es la 8ª conferencia y en estas 8 conferencias hemos analizado profundamente la vida de los muertos, que realmente no deberían llamarse muertos. Jesús les llamó dormidos porque es el cuerpo el que duerme, pero la conciencia lo hemos demostrado a través de la Biblia y también lo demostramos en la conferencia anterior, científicamente y neurológicamente, que cuando una persona se le decreta que ya murió y que su corazón dejó de latir y su cerebro está completamente inactivo, la conciencia sigue y permanece en actividad. Hemos visto en la conferencia anterior de qué forma el Instituto de Psiquiatría y Tecnológico en Los Ángeles, en California, doctores, neurólogos que no son cristianos han reconocido, que han entrevistado a cientos de pacientes que han tenido ataques catalépticos o que han sido declarados muertos, que verdaderamente cuando regresaron de ese estado y el cerebro había sido declarado muerto completamente, mantuvieron la conciencia, recuerdos y pensamientos. Y a lo que estamos llegando es a comprobar que el cerebro y la mente son 2 entidades diferentes. ¿Sí me escucharon? El cerebro es un órgano como el hígado, como la bilis, como la vesícula, como el páncreas, como los intestinos, como el estómago. Son órganos que no tienen que ver absolutamente nada con la conciencia ni con los pensamientos. Porque hay muchas personas que el siglo pasado, que fue el siglo del ateísmo, comenzaron a decir que la conciencia y el alma era como los riñones producen la orina y el hígado produce la bilis. Así también el cerebro produce los pensamientos y los sueños por el amor de Dios. Y ahora que ya la misma ciencia se ha adentrado y han hecho experimentos para demostrar que hay algo que permanece aún de personas que están en el quirófano y están en cirugía. Y hay personas que mientras estaban en cirugía salieron de su cuerpo y son testimonios reales, se vieron ahí en el cuerpo, oyeron lo que los doctores estaban hablando en la cirugía y cuando regresan después y ya recuperan la conciencia, ellos comienzan a hablar de cosas que nadie les pudo haber dicho porque realmente se despegaron de su cuerpo y aunque no estaban muertos, estaban viendo desde el punto de vista del alma su cuerpo y vieron que seguían conscientes. Entonces hay infinidad de cosas acerca de la vida después de la muerte, de si somos solamente materia o no hay ya nada después de morir. Estábamos platicando hace algunos momentos también que en el siglo pasado, cuando el comunismo fue llevado a la práctica en 1917 por Nikolai Lenin, después de que Carlos Marx y Engels en su libro El Manifiesto Comunista y el Capital en el siglo XIX postularon la teoría acerca del proletariado y la burguesía, y el problema social realmente radicaba en esta diferencia de clases. Lenin lleva a la práctica el comunismo y hasta 1989, en el siglo XX pasado, pues prevalecieron principalmente 2 sistemas sociales de gobierno. Uno fue el comunismo con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el otro fue la democracia o el capitalismo, que Estados Unidos de Norteamérica, al ganar la Segunda Guerra Mundial, comenzaron todos a tratar de seguir ese modelo. Entonces llegamos al final del siglo XX y pues Mikhail Gorbachev, uno de los últimos ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, va al Vaticano.
y le dice al Papa Juan Pablo II: permítame dar un mensaje al mundo usando este vestíbulo y este auditorio que usted tiene como una plataforma. Y Mikhail Gorbachev dice lo siguiente: quiero decirle al mundo entero, y esto lo puedes ver en cualquier internet, en cualquier línea, porque esto es histórico. Gorbachev dijo estas palabras: el comunismo como sistema fracasó. Cayó el muro de Berlín y entonces él dijo dos cosas importantes. Dos razones provocaron que el comunismo no funcionara como una ideología. Número uno, sacamos a Dios de Rusia. Sacamos a Dios de la ecuación. Y número dos, nos aislamos del capitalismo. Entonces, Gorbachev comienza a sacar una nueva política que se llamó la perestroika, o la reconstrucción del sistema comunista. Y entonces entramos al siglo XXI y pues llega Putin, ¿verdad? O Putin ya ahí está comenzando él otra vez a regresar, aunque el mismo Putin no es ateo. Él pertenece a la iglesia ortodoxa rusa. O sea, él no es ateo, Putin. Pero la China que tenemos ahorita sí es comunista. Pero ya no es el comunismo del siglo XX. En el siglo XX, escúchame muy bien, para que tú fueras comunista necesitabas tener dos convicciones o dos bases filosóficas, que son las siguientes. Número uno, tenías que creer que venimos de los animales. Darwinismo se llama esto. Número dos, tenías que ser ateo. No, en el siglo pasado no había ningún comunista que dijeras: soy cristiano o soy creyente en Dios y soy comunista. Eran dos polaridades completamente diferentes. Número tres, tenías que ser materialista. En otras palabras, tenías que creer que el mundo no es más que pura materia. No hay conciencia, no hay alma después de la muerte. Al morir, ahí se quedó todo. Y en cuarto lugar, tenías que ser humanista, que es la doctrina del humanismo, no el humanitarismo. Que humanitario es una cosa y humanista es otra cosa. No confundamos la gimnasia con la magnesia. El humanitarismo es la compasión por la gente. El humanismo es la filosofía que enseña que el hombre va a solucionar los problemas humanos, que los gobiernos van a progresar y vamos a crear una época de acuario y el mundo va a conquistar el espacio y todos los problemas se van a solucionar. Eso es el humanismo. Dios, no te metas con nosotros. Ahora entramos al siglo XXI y pues Putin ya no es ateo. Chávez se confesó antes de morir con el Papa. Castro se confesó con el Papa antes de morir. También lo invitaron a Cuba para que le diera la extrema unción, etcétera, etcétera. Y vemos cómo este sistema ideológico se está derrumbando. Ya esas plataformas o esos fundamentos que eran la base de esta ideología ya no sirven. Pero ahora, ¿qué hacemos? Vámonos a la democracia. La democracia también se está derrumbando. La mayor parte de los países democráticos, cuando Estados Unidos ahora últimamente ha comenzado a salirse de la democracia en muchas cosas prácticas que está haciendo, la gente, los economistas, los políticos están confundidos como jamás en la historia lo habían estado. Porque se han dado cuenta que ningún sistema de gobierno, el que tú me menciones, llámese monarquía, socialismo, comunismo, democracia, capitalismo, etcétera, etcétera, todos los sistemas han demostrado que ninguno funciona porque todos han descartado, la mayoría, a Dios del gobierno, con la famosa frase: la separación de la iglesia y del Estado. Entonces, aunque hay una verdadera separación entre la iglesia y el Estado, es importante que el Estado también entienda que la iglesia tiene la responsabilidad de mantener la moral de la familia. Entonces, el gobierno se encarga, dice la Biblia, de proteger a los ciudadanos contra invasiones extranjeras, mantener la libertad y el derecho a la propiedad privada. Son las tres características más importantes que todos los sistemas deben de mantener. Y por el lado de la derecha, la iglesia, trabajando junto al gobierno, da un éxito, ¿verdad? Bingo. Si el gobierno reconoce la iglesia y la necesidad que los gobiernos tienen de que a nosotros nos corresponde ya cambiar los corazones de los hombres y elevar las normas de conducta y los códigos de moral, imagínense qué tipo de gobierno tendríamos, ¿verdad? Realmente ya no habría corrupción, porque el problema está en el corazón perverso y engañoso del ser humano. Y ese fue el gran error de Carlos Marx. Carlos Marx se equivocó en creer que era una lucha de clases.
¿Qué fue lo que hizo que Marx se equivocara? Que Sigmund Freud se equivocara, que Stalin, que Saddam Hussein, que Hitler, que Mussolini, que Mao Zedong. ¿Qué hizo que estos hombres fracasaran? Ignorar que el corazón es perverso y engañoso. Ignorar la naturaleza que la Biblia nos revela del ser humano. Somos seres imperfectos. Y ningún gobierno, ningún ser humano, dice la Biblia, traerá nunca, nunca, nunca al mundo la paz, la justicia, y nunca se erradicará la pobreza. Jesús lo dijo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Entonces, son tres ideales utópicos que se han buscado en todos los sistemas. Y ahora estamos en un mundo, ¿verdad?, donde, ¿qué dijo Jesucristo que la iglesia era? La luz. Somos la luz. Brillemos ahora más que nunca. Mientras más tinieblas. Yo he oído ahorita, no se imaginan, las últimas semanas me han bombardeado. Oiga, esto y el otro, ¿y qué va a pasar con esto y con aquello? Y será melón y será sandía, etcétera, etcétera. Y por favor, díganos esto y el otro. ¿Usted cree que va a pasar esto, va a pasar aquello? Y es impresionante que las personas que nos están bombardeando con todas estas cosas sean principalmente cristianos. Que no tengan una paz, una seguridad de reconocer: ya Dios permitió un gobierno, permitió aquel, permitió al partido. Aterricémonos, comencemos a entender y a ubicarnos en la madurez que necesitamos ya de tener como ciudadanos y como cristianos, en qué mundo estamos viviendo. Y nuestra responsabilidad es ayudar siempre, siempre, siempre a los gobiernos. Esa es nuestra responsabilidad. Nunca en la historia, nunca habían vivido cristianos en un gobierno tan depravado y tan corrupto como los romanos. Y nunca a los apóstoles los echaron al Coliseo. A los apóstoles los persiguieron. A los apóstoles los torturaron. Y en este libro que se llama el Nuevo Testamento, nunca encontrarás a ningún apóstol hablando mal contra el gobierno. A ninguno. Todo 1 Timoteo capítulo 2, oren por sus gobernantes. Romanos capítulo 13, no hay autoridad más que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 1 Pedro capítulo 3, no se les olvide orar por los gobernantes como bienhechores del bien, para que sepan que haciendo el bien damos un testimonio de que somos hijos de Dios. No hay una sola palabra de rebelión contra el gobierno. La única excepción es cuando el gobierno viola una ley y que, por ejemplo, el gobierno, como les digo en tiempos de Roma y de los apóstoles, les prohíbo las iglesias. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se juntaban en las catacumbas y se reunían en las cuevas. No podían obedecer esa orden del César, ni tampoco reconocer que el César era Dios. Entonces, cuando en el Coliseo el César los juntaba a los cristianos y les decían: les doy la última oportunidad de que el César es el Curios, con K, Curios, en el griego es el Señor. Los apóstoles y los cristianos se negaron y les echaron las fieras y los torturaron, los convirtieron en teas humanas, porque no podían reconocer que el gobierno era el Dios. Era la única excepción que tenemos los cristianos de decir: no hay Dios más que Jesús de Nazaret, más que el único Salvador que está en los cielos, a la diestra del Padre. Entonces es importante esta cultura, importante para todos nosotros como iglesia y como cristianos, para que podamos vivir en paz y en armonía. Y por favor, todos los días de aquí en adelante, ora por el que está ahorita en la presidencia y por el que le va a ocupar el 1 de diciembre la presidencia. Oremos por nuestros gobiernos. Muy bien. En esta última parte de la conciencia después de la muerte, vamos a ver ahora el lugar de los muertos hoy en día, porque, por favor, pongan mucha atención, de Adán hasta la cruz del Calvario. Aquí está la cruz, aquí comenzó la humanidad con Adán y Eva, Caín y Abel, etcétera, etcétera. Durante estos 4000 años, de Adán a Jesucristo, todos los muertos descendían al mismo lugar, que en el Testamento, en el Antiguo Testamento, se usa la palabra Sheol, que significa literalmente el lugar de los muertos o de la sepultura. Viene Cristo y vamos a ver algunos pasajes aquí muy importantes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, Jesucristo dijo que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra o del mar, el Hijo del Hombre tendría que estar también 3 días y 3 noches en el fondo o en lo más profundo de la tierra. Con esto Jesucristo nos está dando a entender que ese lugar
que se conocía como el Sheol en el Antiguo Testamento, estaba en el centro de la tierra. Pero Jesucristo resucita a los 3 días y dice la Biblia que bajó al centro de la tierra. Efesios capítulo 4, y dice la Biblia en el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, o sea, hacia abajo, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Jesucristo resucita y se sale de su cuerpo, mientras el cuerpo inerte se queda ahí en la tumba, envuelto en las vendas que les pusieron, ¿verdad?, las mujeres que ayudaron a enterrar a Jesucristo con especies aromáticas para que no oliera muy feo. Desciende Jesucristo en el Espíritu al centro de la tierra, y ese lugar del Sheol estaba dividido en 2. En un lado estaba el infierno o el Gena, y en el otro lado el paraíso o el seno de Abraham. Entonces Jesucristo baja al lugar del paraíso, porque ¿se acuerdan que le dijo al ladrón antes de morir? Ahorita tú y yo, nuestros cuerpos van a morir. Vas a morir desangrado, asfixiado, en la forma que hayan muerto, pero nuestros cuerpos nos van a enterrar. Pero ¿qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo dentro de ti, tú que me escuchas, ladrón, hay algo dentro de ti que es eterno, que es el alma y el espíritu que tienes dentro. Y hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ir los dos a la tumba y nos van a echar tierra o lo que sea, pero vamos a seguir viviendo eternamente. Esto fue una de las principales enseñanzas de Jesús. Con la muerte no termina la vida. Somos inmortales. Cristo sacó la muerte y la vida a la luz por la inmortalidad y por la luz del Evangelio. Entonces Jesucristo se saca a todos los que estaban en el paraíso y se los lleva con él al cielo. Y ahora, de la cruz al siglo XXI, donde nos encontramos ahorita, 2018, desde la muerte de Cristo hasta nuestros días, todos los muertos cristianos, creyentes, ausentes del cuerpo, 2 Corintios 5, presentes en el Señor. Ya no tenemos que bajar ahí a esperar a que Cristo entregara la sangre en el altar del tercer cielo. Ahora, al morir, a los 30 segundos de que tú mueras y que expiremos, inmediatamente vamos a tener enfrente a Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Entonces, esto es importante porque en 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, Cristo no había resucitado, tuvo esta experiencia. Dice 2 Corintios 12. Los que no traigan Biblia se pueden sentar con un cristiano. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, dice Pablo, hablando en tercera persona, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Todavía hasta los tiempos de Pablo, todos iban al paraíso. ¿Qué significa esto? Que cuando Pablo fue sacado de su cuerpo, no fue llevado al tercer cielo, porque para llegar al tercer cielo tenía que ser derramada la sangre de Jesucristo. Por eso cuando Cristo resucita y se acerca a una mujer, le dice: no me toques todavía. Esto fue el primer día de la resurrección. Cristo tenía que subir al cielo y presentar ante el tribunal de Dios, ante el tribunal cósmico del Altísimo, ante el tabernáculo de Dios, esa sangre que de Cristo a nuestros días ya no había necesidad de más sacrificios, porque por un sacrificio nos hizo perfectos a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos para que podamos tener un concepto más amplio acerca de qué es la muerte después de nosotros. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 3, también en el Nuevo Testamento, desde luego, y vean ustedes estas palabras
tan misteriosas que el apóstol Pedro menciona, y esta revelación increíble que la tuvo por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 3, 18 y 19, que es lo mismo que estamos explicando. Y dice el apóstol Pedro: también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a quienes, a los espíritus encarcelados. ¿A quienes? Los que se encontraban en el Sheol o en el Hades, que es la transliteración del griego, del hebreo al griego. En el Antiguo Testamento es en el hebreo Sheol, en el griego es Hades con H. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas fueron salvadas por el agua. Nosotros sabemos, santos de Dios, damas y caballeros, que el ser humano tiene 6,000 años de historia en el planeta en donde estamos actualmente situados. 6,000 años. Sin embargo, el planeta Tierra tiene billones de años. Y todavía hace algunos años había un grupo de teólogos que enseñaban que la Tierra era un planeta joven. ¿Por qué? Porque este grupo de teólogos tenían temor de que si los cristianos aceptábamos que la Tierra tenía 13, 15 billones de años, estábamos favoreciendo la teoría de la evolución. Pero esto es absurdo, porque aunque la Tierra tuviera 1,000 billones de años, la evolución es completamente incongruente, anticientífica. La biología la contradice, la genética la contradice, la ciencia la contradice. Entonces, eso no importa que haya tenido billones de años, no favorece la evolución. ¿Por qué? Porque los evolucionistas dicen que precisamente se respaldan en eso, que hace billones de años el dinosaurio se cambió en un camello, el camello en un elefante, el elefante en un rinoceronte, el rinoceronte en un león, un perro en un gato, una ardilla en un camaleón, etcétera, etcétera. Y esto es absolutamente incongruente, anticientífico, cuando en 1954 los doctores Crick y Watson, que les dieron el premio Nobel de medicina, descubrieron la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Y entonces estos doctores comenzaron a demostrar que el ADN, formado por las cromosomas y los genes de cada ser humano, es completamente diferente el de la ardilla que del camaleón, el del caballo con la cebra, el del perro con el gato, el de un cochino o un cerdo con una gallina. Esta misma estructura que forma nuestro cuerpo y la sangre que nos corre de los pies a la cabeza impedirá la evolución. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Increíble. Mientras la ciencia va avanzando más, nos damos cuenta que esas postulaciones científicas, pseudocientíficas, que se comenzaron a aceptar como si fuera verdad. Porque todavía tú vas al Museo Natural de Historia, el de Londres, el de aquí de México, etcétera, etcétera, la Ciudad de México, te enseña, y ahí está en el museo, que venimos de Chita, tu prima. Increíble. A nuestros estudiantes se les sigue enseñando eso. Ahora la pregunta más importante es: ¿por qué se les sigue enseñando eso? Si ya se demostró que es incongruente, imposible, genética, la biología, los aminoácidos que forman los ladrillos de la vida impedirán y nunca han podido permitir que haya evolución. La primera es la ley de la termodinámica, que establecen que toda una descomposición, un deterioro o una oxidación impiden la evolución. La física, la biología, la genética. ¿Por qué se insiste en seguir enseñando eso? Porque antes de que ellos puedan cambiar de parecer y decir nos hemos equivocado en más de un siglo, tendrían que reconocer la creación de Dios en la Biblia. ¿Saben ustedes que eso se llama reconocer que eres humillado? Y el orgullo científico e intelectual del ser humano le impide reconocer que ha estado equivocado.
Entonces, para que puedan reconocer su error, tienen que reconocer, bueno, entonces, si no venimos de los animales, ¿de dónde venimos? ¿Qué otra teoría hay? No hay ninguna más que la Biblia que ofrece. Ahora, si tú reconoces eso, que estás realmente equivocado, y quieres, como una mente honesta, como decía Albert Einstein, un científico deshonesto es un científico limitado. Un científico como Blaise Pascal, que escribió comentarios de la Biblia, un gran físico matemático, Isaac Newton, que era cristiano, Louis Pasteur, Faraday, los más grandes científicos, físicos, matemáticos del pasado eran cristianos. Entonces no hay ningún choque entre la ciencia y el cristianismo. Entonces cuando estos científicos han reconocido, y es que de veras, yo no puedo evitar las contradicciones y las objeciones que la física, la genética, la biología me están enfrentando. Tengo que ser honesto. ¿Qué camino agarro ahora? Voy a examinar las evidencias científicas de la Biblia. Y entonces dejas todo ese programa que te enseñaron los papás, tus maestros, y me voy a adentrar y voy a abrir mi corazón y le voy a decir: Dios, si realmente tú eres la razón de mi creación y el propósito de mi vida, y Jesucristo hace 2000 años murió en una cruz y volvió a vivir a los 3 días, mostrándome que yo voy a vivir también. Abre mi mente, abre mi corazón, porque te quiero conocer y quiero que me muestres la sabiduría en tu palabra. Científicamente vamos a hacer a un lado la ortodoxia y los dogmatismos. Aquí la fe no es algo que se te imponga. La fe es más razonable que creer que venimos de los animales. Y comenzamos con el primer capítulo y segundo del Génesis. Tiene más de 53 evidencias científicas. ¿Qué significa? Comprobadas por la ciencia, no empíricas, de que nosotros realmente fuimos creados por un Dios. El mismo orden que Moisés describe la creación, nadie pudo hace 4000 años poder haberse imaginado esto. Entonces estamos en un mundo, como decía el ministro de propaganda de los nazis, Joseph Goebbels, cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y se ha repetido tanto: vienes de chita, vienes del mono, vienes del simio, somos el producto de una evolución. Y llega el siglo XX, el proyecto del genoma humano, y hace papilla todo lo que se enseñó de la famosa evolución. Pero aún así se sigue insistiendo por la soberbia intelectual pseudocientífica de que están equivocados. Es como el pecador. Tú le dices a tu esposo: eres un borracho, parrandero y jugador. ¿Y qué te va a decir tu esposa? ¿Amén? No, ¿verdad? Bueno, sí, soy borracho, parrandero y jugador. ¿Y qué? Lo sé. Oye, ¿no sabes que el cigarro te va a matar? Te va a molar la laringe, la tráquea, la faringe, la lengua, los alvéolos pulmonares. Te estás envenenando al estar fumando. ¿Qué te va a contestar? ¿Amén? Ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a decir. Chichelto. No, ¿verdad? Lo sigue haciendo. ¿Por qué? Estás ante una verdad científica que te estás matando, te estás suicidando, y lo seguimos haciendo. Ahora, ¿qué demuestra estas experiencias? Que la Biblia tiene razón en su diagnóstico. Somos autodestructivos. No es verdad que la razón nos guíe. El ser humano es guiado por las pasiones. ¿Saben ustedes cuántas gentes llevan ya suicidándose en Brasil? Simplemente porque Neymar no metió goles. ¿Lo pueden ustedes creer? Que llegue alguien a quitarse la vida, pero ya son varias, porque perdió su equipo. O sea, toda su esperanza la tenían en un partido mugroso. Va a haber otro año, dentro de 4 años, y que eso van y vienen y pierden. Es la ley de la vida. Nadie puede ganar siempre. Pero poner toda tu vida en esto y todo tu fanatismo, y matarte y emborracharte y suicidarte solamente por esa pasión. Oye, cuando tú los ves, metieron gol y todos nos identificamos con nuestro partido. Yo le digo a mi esposa: oye, ¿qué se sacaron la lotería? Porque esa emoción es la que te produce, ¿no? No, nada más metimos gol, por eso. Esa es la pasión. Esa es la pasión. No es la razón la que nos gobierna. Y qué bueno, ¿verdad? Porque si nos emociona a todos y no me voy a meter gol ahí, pues, ¿y qué? ¿Y qué hayan metido gol? No, digo, no exageres tampoco, ¿verdad?
Claro, y qué bueno es tener, pero llegar a desbordar a un momento donde tu propia vida está de por medio, si no meten gol, lo pierde tu equipo, ya es otro cantar. Ahí te das cuenta, ¿verdad? Que ya se ha llegado a un extremo tan grande en hacer hasta del mismo deporte un ídolo o un dios, que te lo quitan y te quitan la vida porque ya no tienes propósito para seguir viviendo. Muy bien, veamos ahora a continuación el futuro de los incrédulos. Muchos de ustedes ahorita que nos están escuchando han venido a escuchar esta conferencia o los han traído. Muchos nos están viendo desde la sala de un hospital, en la sala de tu casa. Muchos también estamos con un proyecto también de ir a las cárceles, pero desde luego con la venia del gobierno, para demostrarle al gobierno, tal vez el próximo gobierno, de que el índice de rehabilitación de los presos es imposible por medios humanos. O sea, las cárceles se les llama centros de rehabilitación, lo cual es una mentira, porque es todo lo contrario. Se habilitan para hacer más males allá adentro, aprenden más fechorías allá adentro. Bueno, hay un proyecto que se hizo en varios estados en Estados Unidos, donde se les permitió a muchas personas llevar videos y pasarle los domingos un video a los presos, y entre semana a la hora de la comida con los mensajes de la Biblia. Y comenzaron a descubrir que había un índice de rehabilitación del 85% comparado con los programas del gobierno. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el único que puede cambiar el corazón de un preso, de un delincuente, el tuyo y el mío, es la sangre de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra fórmula para poder cambiar a una persona. Y cuando no encuentran esa fórmula, los enchochan o pastillas tranquilizantes para mantenerlos químicamente drogados. Entonces, vamos ahora, les pido que nos acompañen con esta oración, pero vamos a ver nosotros claramente que la Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 20 cuál es el futuro de esas personas que van a morir. Tal vez hoy, millones de personas ahorita ya están muriendo sin Cristo en la vida. Estás muriendo sin Cristo. ¿Sabes por qué viniste tú a esta conferencia? Tú puedes creer, pues me invitó mi comadre, me invitó un amigo, me invitaron mis primos. Vine por curiosidad, a ver qué tantas tonterías están hablando. Mucha gente así viene a las conferencias y no hay ningún problema. Pero ¿sabes una cosa? Detrás de todo estaba Dios en tu vida. Detrás de todo estaba Dios en tu vida, porque Dios te ama. De tal manera te ama Dios que nos dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, en esta tarde que escuchas este mensaje, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Entonces no es coincidencia que estés aquí, no es un accidente tampoco. Llámale como quieras, Dios te trajo. Y sabes una cosa, si Dios te trajo por la razón que haya sido, qué privilegio tan grande te ha dado Dios este domingo. O en esta hora que ustedes a través del internet y las redes sociales y las diferentes naciones que nos ven están conscientes de que tal vez hoy fue el último día que Dios te habló, porque hay que considerar esa verdad también. ¿A cuántos de ustedes que nos escuchan hoy fue la última vez que Dios te habló? Y tú no sabes si saliendo por esa puerta te va a volver a hablar Dios. No lo sabes, ni yo tampoco. Por eso dice la Biblia, cuando lo oigas, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día, cuando escuchas su voz, que hagas tu decisión y que lo invites a tu corazón como tu Salvador. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15, encontramos lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Cuando el cristiano muere, ya no hay ningún juicio contra nosotros, porque nuestro juicio lo llevó en una cruz el Hijo de Dios. En cuanto murió al pecado, Romanos capítulo 6, versículo 10, al pecado murió de una vez por todas. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, todos esos pecados que me dices que tú cometiste, oiga, yo maté a 40, llevo 15 abortos, enterré a mi suegra en el jardín de mi casa, maté, dime lo peor que me puedas hablar de un ser humano. Dime lo peor que puedas hablar de un ser humano. Cuando venimos a este libro contiene un mensaje, y este libro tiene una palabra, una sola palabra que no la tiene ninguna de las religiones.
Y si alguien me pregunta, con una palabra, describe qué es el cristianismo, la respuesta es gracia. Gracia. ¿Sabes lo que significa la palabra gracia? Que siendo aún pecadores, Cristo paga en nuestro lugar todo nuestro pasado, sin que hagamos absolutamente nada. Oiga, pero qué fácil está eso. No está fácil. A Él le costó su vida en la cruz. Pero nunca hubiéramos podido pagar tus 30 asesinatos, o tus adulterios, o tus divorcios, o tus marihuanadas, o tus drogadicciones, o tus borracheras. Nunca hubiéramos podido pagar yéndonos de rodillas a la villa, ni haciendo sacrificios, ni golpeándome la espalda con una penca de plátanos. No hay nada que pudiera el ser humano hacer para ser perdonado por Dios. Porque si hubiera algo que nos pudiera Dios perdonar, ¿cuál fue la razón de que su Hijo muriera por ti y por mí en una cruz? Pregúntaselo a cualquier persona que te haga este tipo de objeciones. ¿Cuál fue el caso entonces de la muerte de Cristo? Fue un desperdicio. Dios nos hubiera dicho: miren, todas las religiones llevan a Dios, como se ha esgrimido y argumentado esta tonta teoría. Todas las religiones llevan a Dios. Si así fuera, los hindúes creen en la transmigración y la reencarnación. Mahoma creyó que Alá de la mezquita de Omar se fue en un caballo blanco al cielo. Otros creen que hay un limbo y que a los niños que no bautizan se van al limbo. Otros que hay un purgatorio y que si tú te mueres en tus pecados vas a pasar 10, 15 mil años en el purgatorio para refinarte y purificarte, y ya que estés purificado por las llamas del purgatorio, entras al cielo. Todas estas historias no están en este libro que se llama la Biblia. Son inventos de nosotros, de los seres humanos. Y la palabra gracia dice lo siguiente: si tú eres pecador y reconoces, aborté, he sido un hipócrita, un mal padre, una mala mujer, un mal hijo, lo que tú me quieras, no hay nadie que se salve, por cuanto todos hemos pecado y todos nos alejamos de la gloria de Dios, dice la Biblia. ¿Y cuál es el mensaje de la Biblia? Si tú reconoces hoy que eres pecador y que no puedes hacer nada por tus pecados, escúchame, y que no puedes cambiar, porque aquí está el error. Hay mucha gente que dice: es que si acepto a Cristo voy a tener que dejar a mi amante, si acepto a Cristo voy a tener que dejar de robar en mi compañía, si acepto a Cristo tengo que dejar de emborracharme. La Biblia no dice: pórtate bien y después vienes a la cruz. La Biblia dice: ven cómo estás. Ven cómo estás. Oye, eso es maravilloso. A ver, explíqueme bien. Sí, llega a la cruz como un limosnero. Señor, no vengo a decirte me voy a portar bien, y cuando me porte bien pues voy a regresar a la iglesia y te voy a decir que entres a mi corazoncito. Señor, vengo a la cruz como un pordiosero, sin nada que pueda ofrecerte más que decirte: ten misericordia de mí, pecador. Te necesito, Señor. Si tú no entras a mi vida, no puedo dejar al amante, dejar las drogas, dejar la borrachera, dejar de robar. Reconozco que te necesito, reconozco que soy pecador. Entra a mi vida. Y Él entra a tu vida antes de que dejes las cosas que tienes que dejar, y entrando el Espíritu Santo a tu vida, te dará el poder para que lo puedas seguir. Gracias. Qué mensaje más glorioso. Qué mensaje más glorioso. Yo quiero traer a colación un ejemplo de un hombre que se consideró muy pecador en los 80s en México, y se llamó Arturo Durazo. El general, que no era general, lo hicieron general. Durazo, jefe de la Policía Metropolitana en tiempos del expresidente José Ramón López Portillo, tenía un poder tremendo. Pero él tenía un grupo de helicópteros de la policía en aquel tiempo, y el jefe de ese escuadrón de helicópteros de la policía, eran como 15, 16 helicópteros, era cristiano. Y yo estaba dando un estudio ahí en Ciudad Satélite. Voy a reservarme nombres y lugares. Voy a mencionar nada más así, de una forma panorámica todo. Fue esta persona y a un estudio de Apocalipsis, recibe al Señor y me dice: me encantaría que el general te escuchara. Y le dije: me encantado, pues ese es el anhelo que tenemos con senadores, diputados. Tenemos que dar este mensaje en todos los niveles posibles. Total que lo consiguió. Me mandó un helicóptero y vivíamos nosotros en las Arboledas,
y nos sacó ahí de las arboledas. Iba yo con Alan estaba chiquito, mis hijos, y nos llevó ahí a las oficinas del general en 5 de febrero. Todo esto lo digo porque es conocido. Aterrizamos, tenía un helipuerto hasta arriba. Nunca en mi vida he visto una persona tan protegida como él. Eran líneas así de guardaespaldas con puras ametralladoras en los elevadores. Bueno, era imposible acercarte al general Durazo. Total que entro ahí con él, ¿verdad? Ya le platiqué, etcétera, etcétera. Y me dice, voy a tener un desayuno con el jefe de la Policía Federal, el de Seguridad Nacional. Me recibo los nombres en el aeropuerto, en el hangar presidencial. Te invito al desayuno para que compartas el mensaje que me acabas de dar. Y el mensaje era de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Yo no lo podía creer. ¿Cómo me van a invitar con todos los policías a ver dónde acabo? Dije yo. Puros jefes y puros tenientes, coroneles y generales. Total que llegué ahí al desayuno, estaban todos en un círculo. Yo llegué ahí con mi trajecito, les di el mensaje y al acabar el mensaje, el general Durazo agachó la cabeza y no la levantó, por lo menos en 2 o 3 minutos, no despegó su vista del plato. Y todos se volteaban a ver qué decía él, ¿verdad? Según la reacción del general voy a reaccionar yo, ¿no? Clásico, ¿no? Nadie quería decir nada porque les dije, acepten a Cristo ahorita en su corazón, y se quedaron así, ¿no? Total que ya levantó la cabeza y dijo, muchas gracias, y le dio indicaciones a uno de sus guardaespaldas, vino conmigo, me subió en el helicóptero y me llevaron a mi casa. Total que a las 2 o 3 semanas me vuelve otra vez a hablar y me dice, quiero que vayas a la escuela de policía en el Desierto de los Leones. En aquel tiempo estaba la escuela de policía en el Desierto de los Leones, y ahí llegamos en helicóptero y les dimos a todos los estudiantes y a todos los generales que se encontraban ahí el mensaje de la palabra. Bueno, esto fue en los 80s. Ya todos sabemos que pasó el tiempo, etcétera, etcétera. A él lo agarró el FBI en Miami, se lo llevaron a Los Ángeles, etcétera, etcétera, por diferentes cosas, y él quedó abandonado de todo. Sin embargo, cuando me avisan que el general Durazo murió en Cuernavaca, como a 20 minutos cerca de Burgos, en Cuernavaca, con la Biblia en la mano, en el pecho, y una de las personas más cercanas a él que estuvieron en sus últimas horas me estaba diciendo que todos los días se levantaba a las 6 a leer la Biblia, sin su esposa, sin sus hijos, sin nadie, y que a cada ratito gritaba, Jesús es mi Salvador. Le dije, hay perdón para cualquier persona en este mundo. Hay perdón en la sangre de Cristo. Y Pablo lo dijo en su primera carta a Timoteo. Dios tuvo misericordia de mí, y Pablo dice, siendo yo el principal de los pecadores. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no era pecador, era más que pecador, era un asesino de cristianos. Mataba cristianos Pablo, y los perseguía y los arrastraba. Y dice Pablo, cuando Jesús se aparece delante de mí, ¿cómo es posible que un hombre tan pecador? Y lo dice, para que si tú estuviste en una condición igual, hay esperanza también, porque si a mí me perdonó, también a ti te puede perdonar. Hay perdón para cualquiera de ustedes que nos por la televisión y que están aquí presentes, si tú crees en el evangelio de la gracia de Dios. No hay nadie. El otro día alguien me preguntó, ¿usted cree que el Chapo se pueda salvar? Mira, no dudo que ella ahorita invitó a Cristo a su vida. ¿Por qué? Porque su mamá de él es cristiana. La mamá del Chapo es cristiana. Y la viejita tiene años y años y años con la Biblia, leyéndola todos los días en la mañana, llorando por su hijo. Y tal vez era necesario que él acabara en las condiciones en las que está, para que pudiera tener ya soledad, ya nadie que lo molestara, y comenzar a reflexionar sobre su vida y pedirle perdón a Dios. Si hubiera seguido en la vida que llevaba, tal vez nunca se hubiera podido salvar. Pero Dios, cuando oramos por alguien, nos pone en situaciones como la puso en Durazo, como la puedes poner en los más grandes pecadores, para que vengamos a la cruz y hay perdón, y vamos a encontrar misericordia en la muerte del Hijo de Dios. Qué grande mensaje tenemos que compartir. Nunca vuelvas de aquí en adelante a decir, esa persona no merece perdón. Nunca lo vuelvas a decir, porque te crees tú superior, o que tú eres mejor pecador que esa persona, o menor pecador que esa persona. Hay perdón para el más grande de los pecadores, asesinos, secuestradores, homosexuales, pederastas. No es el pecado imperdonable. El único pecado que no perdona a Dios es que le digas, no te quiero ya, no te metas conmigo, no me vuelvas a hablar. Es el pecado imperdonable. Dios se hace a un lado y te deja y te condenas en el infierno eternamente. Ese es el pecado imperdonable, rechazar la gracia de Dios en Jesucristo.
Y dice aquí en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice el apóstol Juan, grandes y pequeños, o sea, no estaban en las tumbas, no estaban en el cajón, no estaban en los cementerios. Ahí estaban todos los que habían muerto, parados enfrente de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea, acuérdense que ahorita todavía está el Hades en el centro de la tierra, donde están los condenados. En el juicio del trono blanco van a salir todos estos que están todavía ahí, y van a ser lanzados al lago de fuego, a un lago que se llama el lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Por qué se llama la muerte segunda? Porque murieron físicamente una vez y morirán 2 veces eternamente. Los cristianos vamos a morir una sola vez físicamente y vamos a vivir eternamente. La muerte segunda no nos va a alcanzar jamás, porque alguien murió en nuestro lugar. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, otra vez se repite, la muerte segunda. Tú eres, ahorita que me escuchas, un cobarde porque tienes temor de que te digan cristiano y que se burlen de ti. Eres una persona incrédula, abominable, o sea, has hecho lo peor que alguien puede hacer. Has matado, has fornicado, has sido homosexual o lesbiana o pederasta, brujo, hechicero. ¿Sabes una cosa? Hoy te dice Dios, ven a mí. No mueras con estos pecados, ven a mí. Ábreme tu corazón, déjame entrar, dame oportunidad. Has probado mucho en la vida, prueba conmigo. Le has dado oportunidad a la cienciología, le has dado oportunidad a la genética, al darwinianismo, al humanismo, al materialismo, al ateísmo. Dame una oportunidad a mí, dice Dios ahora. Sé honesto, dame la oportunidad de demostrarte que vivo y que puedo cambiar tu vida. Qué tontería decirle, ¿verdad? Déjame así en mis pecados, me quiero ir al lago de fuego. Arrepiéntanse de sus pecados y Dios tendrá misericordia de todos aquellos que han creído en la obra de su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia inmarcesible, una herencia eterna, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados mientras estamos en este mundo que irá de mal en peor por la fe. Habiendo huido de las pasiones del mundo y habiéndonos refugiado, porque Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Por cuanto has puesto en Él tu esperanza, Él también te librará. A sus ángeles mandará que tu pie no tropiece en piedra. Yo soy el Señor, dice Dios, no temas, estaré contigo siempre. Nunca te dejaré, nunca te voy a desamparar. Cree en los profetas, cree en las palabras de mi Hijo Jesucristo y podrás saber que tienes la vida eterna. Que el Dios de esperanza te llene siempre de gozo y paz en el creer y te fortalezca hasta el día de Jesucristo. Y si tú eres una persona en esta tarde que aún no tienes la seguridad, si murieras de irte al lado de Jesús, a la diestra de su Padre,
donde nos está esperando, asegúrate en esta tarde, en esta hora, que fue escogida para tu vida por Él, para que vinieras a Él. Y tú me preguntarás, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me acepte? Dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Reconozco que he pecado contra tus mandamientos. Y creo con todo mi corazón que en esa cruz tú levantaste a tu Hijo entre el cielo y la tierra para que su sangre preciosa derramada en la cruz pudiera ser la medicina que mi alma necesita para sanarme de mis pecados. Creo en tu muerte, Jesús, en mi lugar, que tú pagaste lo que yo nunca hubiera podido pagar. Y creo que a los 3 días venciste la tumba, saliste victorioso de la muerte para decirme que si tú vives, yo viviré contigo. Y que si tú moriste al pecado, moriste para siempre, porque nunca me podrás ya culpar de aquello que tu sangre me ha limpiado. Te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Gracias, Señor, por este mensaje tan glorioso. Gracias, Padre, por este mensaje tan glorioso. Oremos por llevar este mensaje a México, desde California hasta Quintana Roo. Que México también sea cubierto con el Evangelio. Y esto es lo único que pueda realmente cambiar nuestra república. El conocimiento de que alguien nos ha perdonado y nos hace mejores ciudadanos y mejores padres, mejores hijos y en todas las áreas mejores trabajadores también. Si tú en esta mañana hiciste esta oración invitando a Cristo por primera vez, ahí desde tu lugar nos gustaría bendecirte y saludarte. Y te pido que te pongas de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez. Dios te bendiga, joven. Gracias por tu vida. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga aquí. Que Dios los bendiga allá atrás. Gracias, Señor. Gracias a usted también. Gracias, Padre. Gracias, jóvenes. Allá también. Gracias allá atrás. Gracias por estas almas, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos en pie todos y recibamos esta bendición de Dios bíblica. Se le llama la oración sacerdotal. Dios bendiga tu matrimonio. Que el amor por tu esposa sea cada vez más fiel y más santo. Que el amor por tu esposo crezca también y seas cada vez más respetuosa, lo admires más y lo bendigas más a tu esposo. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre ahora. Que esa criatura nazca en medio de un hogar cristiano, con los códigos de conducta del Señor y la moral de los mandamientos de Dios, para que ese niño crezca con seguridad desde pequeño que Jesús vive. Que Dios bendiga tu trabajo, el esfuerzo y el sudor de tu frente en lo que estás haciendo, tu entrada y tu salida. Que Dios bendiga tus animales domésticos. Que Dios te guarde en la calle para que cada vez que llegues a tu casa en la noche le digas con todo tu corazón: gracias, Señor, por el tesoro que me has dado, que es mi familia, porque la familia es el tesoro más grande que cualquier ser humano pueda tener en esta vida. Que Dios te llene de su conocimiento con toda sabiduría e inteligencia espiritual, que crezcas en la gracia y conocimiento de Dios y que andes como es digno de llevar el Evangelio, de alguien que da fruto al 100 por 1 y que pueda ser lleno del poder de Dios. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Les bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.